Hola a todos, el día de hoy hablaremos acerca del histograma de frecuencias. Vamos a realizar la gráfica de un histograma a partir del siguiente ejercicio. Nos dice que tenemos los datos sobre la cantidad exacta de azúcar contenida en paquetes de 500 gramos. Aquí tenemos los datos que se han investigado de acuerdo a diferentes paquetes y estos son los gramos que se encuentran en esos paquetes. Veamos que se tomaron muestras de 25 paquetes, son 25 datos. Entonces, a estos datos lo primero que hay que hacer es ordenarlos de mayor a menor. En este caso, aquí en estas columnas ya las tengo de mayor a menor. Vean que va 501, 500.4, 500, 499.9 y así hasta llegar al valor de menor numeración, que es 489. Entonces, para empezar vamos a calcular el rango. Y el rango lo vamos a calcular a partir de la diferencia del número de mayor magnitud menos el de menor. Nos va a dar un valor de 12. Ahora hay que calcular el número de clase. Y lo voy a... El número de clase se va a calcular obteniendo la raíz cuadrada del número de datos. Es decir, nosotros tenemos un total de 25 datos. Entonces voy a sacar raíz cuadrada de 25. Y nos va a dar un valor de 5. Hay que obtener también la amplitud de clase. Y la amplitud de clase la voy a obtener haciendo la división entre del rango entre el número de clase. Veamos que ya tenemos nuestros valores que permiten obtener un histograma de frecuencias. Tenemos el rango, el número de clase y la amplitud. ¿Okay? Entonces ahora vamos a realizar una pequeña tabla para identificar los intervalos de clase, la frecuencia y las marcas de clase. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Sale? El intervalo de clase. El intervalo de clase va a iniciar desde el valor más pequeño hasta, en este caso, hasta el valor más grande, pero va a ir en diferentes segmentos. Veamos. Vean, voy a elegir como inicio el valor más pequeño. Ahí va a partir. Entonces, en donde coloqué la palabra hasta, voy a tomar nuevamente el valor más pequeño y le voy a sumar la amplitud de clase. Vean. Y vuelvo a tomar ahora este valor que me dio de 491.4, que es desde, y ahora, ¿hasta dónde va a ir el intervalo? Pues va a ir hasta 491.4 más la amplitud de clase. Vean que lo que estoy haciendo es iniciar del valor que nos está arrojando la suma, que es este valor. Vean, 493.8. Lo selecciono y entonces el intervalo va a ir desde 493.8 hasta 493.8 más la amplitud de clase. ¿Vale? Nuevamente, el intervalo va a ir de 496.2 hasta 496.2 más la amplitud de clase. ¿Vale? Y vean, nuevamente tomo 498.6, selecciono y
el intervalo va a ir hasta 498.6 más la amplitud de clase. Ahora observen lo siguiente. Iniciamos con el valor más pequeño, el dato más pequeño, que es 489, y ya llegamos al valor más grande, que es de 501. Vean que tenemos un número de clase 5 y corresponde a las 5 clases que se formaron. Vean, esta sería 1, 2, 3, 4 y 5. En esas 5 clases están repartidos nuestros datos. ¿Sale? Entonces, de formato de nuestra tabla. ¿Vale? Y voy a ponerlo en negritas estos colores. Bien. Ahora vamos a verificar las clases. Perdón, la frecuencia. Vamos a anotar la frecuencia. Es decir, cuántas veces se encuentra nuestro valor. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a iniciar. De 489 a 491.4, ¿cuántos valores vamos a encontrar? Entonces vamos desde aquí hasta 491.4. Tenemos 1, 2 y 3 valores. Serían estos 3 valores que tenemos aquí, este y este. Porque estos datos se encuentran en ese intervalo. ¿Vale? Ahora, de 491.4 a 493.8, observen que no tenemos datos en ese intervalo. Tenemos de 491 hasta 494, pero esos datos no entran en esta categoría, 491.4, 493.8. No hay datos en esa categoría. Entonces, le voy a poner 0. Ahora veamos de 498.8 a 496.2. Vemos que entonces aquí sí ya entraría el 494.1. ¿Sale? Entonces, veamos. Y quiere que vaya hasta 496. Serían este dato, este que tenemos aquí, aquí, aquí y aquí. 496.2. Ah, y hasta acá, vean. Entonces, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. Entonces, aquí en este intervalo hay 7 datos que entran en esa clasificación. Ahora, de 496.2 hasta 498.6. Vemos que tenemos, este sería el primero y veamos que 498.6 pues sería hasta acá. Entonces veamos cuántos datos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos 6 datos. 6 datos. ¿Sale? A ver, aquí veamos de 498.6 hasta 501. 498.6, entonces sería aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos. 9 datos. Okay, vamos a ver el total, si estamos en lo correcto. Vamos a sumar. Este, más este, más este, más este, más este, veamos, 25 datos. Estamos en lo correcto. Vamos a nuevamente a explicar esta parte, porque vean, en la frecuencia voy a ver cuántas veces se repite datos que entren en este intervalo. Vean, de 489 a 491.4.
Voy a colorear esto con un color específico. Vean. Entonces vean que este dato entra en esta categoría. Voy a colorear. Este también entra. Estos dos prácticamente pues, están dentro de esa categoría. Entonces ya tenemos nuestros 3 datos que entran en un intervalo desde 489 hasta 491.4. ¿Vale? Ahora voy a colorear este intervalo. Así. Vean. Observen que de 491.4 a 493.8 no tengo ningún valor, entonces por eso le pusimos el número 0. Ahora vamos de 493.8 a 496.2. Veamos que tenemos este. Antes le voy a dar el formato de color. Veamos, le voy a poner este rosa. Y entonces entra este que está aquí. Veamos que sería este también. Entonces prácticamente estos que están aquí hasta este. Vean, estos datos entran en esta categoría. Tenemos 2, 4, 6 y este 7. Tenemos este. Ok, ahora este que está aquí. Vamos a darle. Ok, verde. Veamos. Entonces vean que este entraría en la categoría. Estos también. Ok, este. Y también este. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y finalmente. Vamos a hacer que sea gris. Finalmente estos valores que tenemos aquí entran en el último intervalo. ¿Sale? Entonces les voy a colorear para que ustedes se den cuenta que pues, esos datos o estos números salen de identificar qué datos entran en esta clase. ¿Ok? Bien. Entonces le voy a dar formato y formato también. Bien. Ahora voy a bueno, aquí voy a dejarlo para que más adelante les explique lo que es la marca de clase, que es importante. ¿Sale? Okay. Bien. Con esto ya podríamos empezar a graficar nuestro histograma. Vamos a dar entonces, vamos nuevamente. Me posiciono en cualquier celda y me voy a insertar. Y voy a seleccionar columna 2D. Vean, columna 2D. Okay, vean que está en blanco, no seleccioné datos, entonces ahora sí, está en blanco, ahora sí me voy a seleccionar datos. Vamos a ver qué datos queremos seleccionar. El rango. Vamos a agregar que sean las frecuencias. Las frecuencias y qué datos va a tener. Vamos aquí a eliminar el rango. No. Vamos nuevamente. Seleccionar datos y vamos a dar agregar. Nombre de la serie se va a llamar frecuencia. Aquí sí. Y entonces vamos a seleccionar los datos que van a ser estos. Y vamos a dar aceptar. ¿Vale? Observen que ya graficó la frecuencia, es decir, estos datos que tenemos aquí ya están graficados. Los valores van desde 3, 0, 7, 6, 9 y aquí veamos 3, obviamente el 0, 7, 6, entre otros. ¿Vale? Entonces, estos valores que tenemos aquí en la parte horizontal los vamos a cambiar. Los vamos a cambiar de la siguiente manera. Ustedes observen, lo que quiero que ahí se vea en la parte horizontal o en el eje X son los intervalos de clase. Pero observen qué sucede.
que se ven de esta manera. ¿Por qué? Porque Excel solo permite por cada columna un valor. Entonces, si yo selecciono el intervalo desde hasta, pues no me va a seleccionar un solo valor, sino va a seleccionar los dos. Y está un poco confuso saber qué trata de qué se trata, ¿no? De qué trata esa gráfica. Entonces, lo que voy a hacer para eso es calcular la marca de clase. La marca de clase. Y entonces la marca de clase la voy a calcular de la siguiente manera. Voy a sumar los intervalos, es decir, desde más hasta, y lo divido entre 2. ¿Sale? Vean, entre 2. Pero aquí hay un error. Recuerden siempre paréntesis. Hay que, la suma la voy a meter en paréntesis y la divido entre 2. ¿Vale? Entonces, vean, selecciono los valores del intervalo inicial hasta el intervalo final y lo divido entre 2. Entonces, lo que voy a hacer aquí es arrastrar el puntero para que haga ya la suma. Vean, que ya selecciono hasta el último intervalo. ¿Y qué nos da aquí? Bueno, pues nos da un valor intermedio o el promedio del valor inicial hasta el final del intervalo de clase. Este valor es el que vamos a seleccionar para que aparezca en la parte horizontal o en el eje X. ¿Vale? Entonces vamos a ver, vamos nuevamente, selecciono la gráfica. Y vamos con diseño, seleccionar datos. Aquí es donde dice etiquetas del eje horizontal, en la parte derecha, en el lado derecho, le voy a dar editar. Y entonces voy a seleccionar la marca de clase. ¿Vale? Bien. Y ya me va a aparecer entonces la marca de clase, que es la que yo quiero que aparezca. Y observen ustedes que pues esto se ve como una gráfica de barras. Y lo que quiero es un histograma. Y los histogramas tienen como característica que las barras van pegadas o unidas. Entonces lo que voy a hacer es, nuevamente, voy a seleccionar la gráfica, selecciono una barra y le doy doble clic. Y me va a aparecer entonces el formato, esta ventanita que aquí dice formato de puntos. Y veamos, están las barritas estas, entonces me voy al ancho del intervalo y le voy a disminuir para que se hagan más anchas, ¿vale? Para que se vean más, bueno, en este caso se estén juntas, ¿vale? Voy a cerrar y vean ustedes que el color pues no favorece mucho, voy a cambiar otro color, menos, ok, vamos a ver. Vamos a ver que sea, no, están muy fuertes. Ok, vamos a seleccionar, ok, vamos a seleccionar ahorita esta y vamos a ver qué hacemos, ¿sale? Ok, ahora, observen que ya tenemos nuestra gráfica, pero lo que les comentaba, no se logra distinguir aquí, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es, en inicio, voy a seleccionar la barra y le voy a dar clic derecho. Selecciono la barra y le doy clic derecho y le voy a dar contorno. Entonces, el contorno que sea color negro. Bueno, vamos a ver si seleccionó. Ok, nuevamente contorno derecho. Ok, no seleccionó, lo que quería es que esta línea también se viera, no se ve. Vamos a hacer lo siguiente entonces, le vamos a dar color a cada una de las columnas de acuerdo a los intervalos de clase. Vean, este es un color naranja, entonces voy a seleccionar solo la columna que pertenece a ese intervalo. Voy a seleccionar solo esa. Ya no, solo está seleccionando esta, entonces me voy a relleno y selecciono el color
que, que es del intervalo, ¿sale? Vean, pues no aparece ese intervalo porque quedamos que es 0, entonces no hay ningún dato que caiga en este intervalo. Vamos con el siguiente, que es un color rosa. Nuevamente, solo hay que seleccionar la barra que queremos. Entonces, vamos a ver con este, ok. Aquí vamos entonces con el siguiente y es un color verde, que es este que tenemos aquí. No, mentira, es este. No. Ok, vamos a ver que sea este. ¿Vale? Y finalmente este. Relleno y es un gris. Me parece que es. No. Es este. Aquí. Vamos a darle este color. ¿Sale? Entonces ya lo podemos identificar. Ya podemos identificar los intervalos de clase. Ahora, observen que pues un histograma de frecuencias pues no muestra espacios aquí. Entonces lo que voy a hacer es quitar este intervalo que no tiene datos. Le voy a dar seleccionar, voy a seleccionar la parte horizontal y le doy doble clic. Y me va a aparecer, no. Vamos a hacer lo siguiente. Olviden el paso anterior, ¿sale? Entonces voy a seleccionar la gráfica, ya la seleccioné la gráfica y me voy a seleccionar datos. Y vean que voy a desmarcar el 492.6 porque es el que no tiene datos. Le voy a quitar la palomita aquí. Entonces le quito y le doy a aceptar. Y entonces ya desaparece la que, en este caso, el intervalo que no tiene frecuencia. Voy a seleccionar esto y le voy a quitar el contorno porque pues ya no queda con lo demás aquí, para que no se vea diferente. Bien, ¿qué podemos hacerle a nuestra gráfica? Bueno, pues le vamos a dar formato, le vamos a dar título de eje, título del gráfico ya tiene. Quizá pudiéramos agregarle las leyendas de cada color, pero pues como aquí están, igual y a lo mejor lo que podríamos hacer es cambiar aquí lo que en este caso el intervalo que va. Bueno, vamos a quitar todo esto primero, lo voy a quitar para que no enredar más. Ok, entonces vamos a darle título, para empezar, título, y aquí dice que el título le voy a poner gramos de azúcar. Aquí, gramos de azúcar, ¿vale? Y entonces aquí este eje se refiere a la frecuencia. A la frecuencia. Ok, frecuencia. Okay. Y entonces este eje es la marca de clase. ¿Qué más podríamos agregarle? Ok, los intervalos, es decir, cada color a qué intervalo se refiere, porque aquí solo pusimos la marca de clase, pero no sabemos desde qué intervalo hasta qué intervalo termina. Entonces le voy a dar tabla de datos. A ver si es esta. No. Aquí vamos a quitar la tabla de datos. Etiqueta de datos. No. Ok, ¿cuál era? Leyenda. Ok, leyenda. Bien, leyenda. Entonces voy a seleccionar la primera leyenda que está aquí y le voy a cambiar el texto, a ver si lo podemos hacer. No. Bueno, no lo podemos hacer. A lo mejor sería cuestión de investigar esa parte. Le voy a quitar la leyenda para que no enredarnos más. Y bueno, entonces aquí tenemos ya nuestro histograma de datos. Nuestro histograma
de frecuencias, perdón. Histograma de frecuencias. ¿Qué podemos agregarle más? Nuestro polígono de frecuencias. También podemos agregarle el polígono de frecuencias. Veamos. Voy a darle, selecciono la gráfica, le doy seleccionar datos y me voy a entrada de leyendas y le voy a dar agregar. ¿Sale? ¿Y qué voy a agregar? Nuevamente voy a agregar las frecuencias, pero no le voy a poner nombre de la serie. No le voy a poner. Vamos a valores de la serie y entonces le doy, selecciono, perdón, las frecuencias, los valores y le doy a aceptar. Y entonces me va a aparecer nuevamente, vean, hasta aquí. Solo agregué en esta parte. Aquí no, ¿vale? Aceptar. Me aparecen nuevamente unas barras junto a mi histograma. Entonces lo que yo quiero ya no es que se vea esta histograma, porque según yo ya lo tenía. Miren, ya se modificó. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar lo que apenas se graficó, que son estos. Vean, los del mismo color, porque nosotros ya habíamos dado color a las otras barras. Entonces me voy a inicio, le doy insertar, la parte de insertar, y donde nos voy a los gráficos, le voy a dar clic en líneas 2D. Vean. Ok, vean. Aquí ya apareció mi polígono, que es donde va, en este caso son los puntos intermedios de mi gráfica. Nuevamente apareció este valor donde la frecuencia es 0, la voy a quitar nuevamente. Recuerden, nos vamos entonces a diseño, seleccionar datos y me voy a etiquetas de ejes horizontal y lo voy a desmarcar la marca de clase de 492.6. La desmarco y le doy a aceptar. Y entonces ya no me aparece esa marca de clase. Lo único que voy a hacer es cambiarle el color para que no contraste mucho. Y entonces ya tendríamos nuestro polígono. Bien, chicos, este es un ejemplo de un histograma. Tal vez no tenga la forma que tenemos acostumbrado a ver, que es así como que tiene un solo pico. Vamos a hacer otro ejercicio. Espero que les sirva. Espero que pongan empeño en esta actividad.